de primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 15 al 17. Cuando lo tengas, identifica con un amén. Vamos a leerlo, amén, tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu que está con nosotros. Y el pueblo dice, amén. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Lo quiere leer una vez más, iglesia? Amén. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Puede sentarse, amado hermano, y dé un fuerte gloria a Dios. Salude al que está a su lado y dígale, no me distraiga porque quiero escuchar palabra de Dios. Esa la sostiene, hermano, y sonrían. Gloria a Dios, hermanos. Amados hermanos, hoy en esta hermosa noche, yo quiero hablarles acerca de la vida que agrada a Dios. Cuando el Señor, hermanos, me daba esta palabra, esta porción, el Señor, hermano, ponía pensamientos en mi corazón y el Señor, hermano, ponía palabras que me hacían meditar y pensar, hermano, en esta porción que el Señor me estaba dando. Y el Señor ponía esos pensamientos sobre mi vida, sobre mi corazón, que me llevaban, hermano, más allá de pensar y analizar cuál es el estilo de vida que Dios quiere del cristiano, o cuál es, hermano, lo que Dios desea en el hombre como en la mujer. Amados hermanos, el Señor me llevaba a pensamientos de que cuál es, hermano, el propósito que Dios quiere para con el hombre, o qué es lo que Dios quiere del hombre o de la mujer, o cuál es, hermano, el estilo de vida que el hombre debe de llevar para que la mano de Dios esté sobre su vida, para que, hermanos, el hombre tenga el favor de Dios, para que, hermanos, las bendiciones, los propósitos, los planes que Dios tiene para con el hombre se puedan cumplir, hermano, en nosotros. Y meditaba, hermano, en esta palabra que el Señor me daba. Y sabemos, hermano, de que Dios es un Dios santo, un Dios puro, un Dios sagrado, que, hermanos, no se contamina, hermanos, con cosas impuras ni cosas inmundas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es un Dios, hermanos, donde según Isaías 57:15, yo le pido a la hermana que me vaya ayudando, es un Dios donde según Isaías 57:15, Él es el alto y sublime, y que, hermanos, Él habita en la eternidad, Él habita en las alturas, Él habita en la santidad, y, hermanos, habita con el quebrantado y humilde de corazón, y cuyo nombre, hermano, Él es el Santo. Quiero que me vaya entendiendo. Dios, hermanos, es un Dios que no se complace de la maldad. Dios, hermanos, es un Dios que no habita en la mentira ni en el orgullo, y donde, hermanos, ni el malo, ni el perverso de camino, ni el que se deleita, hermanos, en el pecado, puede habitar, hermano, en su presencia. Según Isaías, Él es santo, Él es limpio, Él es agradable, Él es el alto, Él es sublime, parece, hermanos, un Dios puro, que, hermanos, no hay en Él ninguna mancha, no hay en Él, hermanos, mentira, falsedad. Él es un Dios que habla verdad, Él es un Dios que cumple su palabra, Él es un Dios, amados hermanos, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda su mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A Dios sea la gloria, hermanos. Y, hermanos, cuando Isaías experimentaba aquella visión de la santidad de Dios, donde, hermanos, le hizo reconocer su estado débil y pecaminoso,
donde, hermanos, él entendió que el poder y la santidad de Dios es por siempre y eternamente para siempre, amados hermanos. Y es ahí donde Isaías, en el capítulo 6, versículo 5, dijo: ¡ay de mí que soy muerto!, dice Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. Y hermanos, Isaías se está dando cuenta que está ante el Dios eterno, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y se está dando cuenta, amados hermanos, de su estado débil, pecaminoso, que lo lleva a decir: ¡ay de mí que soy inmundo, soy muerto! Ha entendido, hermano, que la santidad de Dios es verdad, que la santidad de Dios, amados hermanos, es pura. Hermanos, si entendió Isaías que no se puede llevar un estilo de vida en contra, hermanos, de lo que a Dios le agrada, que es su firmeza, que es su verdad, que es, hermanos, la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y desde ahí, hermanos, Isaías comenzó a profetizar juicios severos contra el pecado, contra el orgullo, contra la idolatría, contra la rebeldía, y donde, hermanos, Dios no habita en labios inmundos. Isaías comenzó, hermanos, a proclamar, hermanos, juicios severos contra el pecado, contra cosas, hermanos, que no van conforme a Dios. Isaías comienza a levantarse, a hablarles a los orgullosos, a hablarles a los pecadores, a hablarles a los rebeldes, hermanos, de que es el tiempo de que nosotros comencemos a vivir vidas santas, vidas agradables. Por eso, hermanos, el tema se llama la vida que agrada a Dios. El Señor ponía pensamientos en mi corazón y el Señor, hermanos, me llevaba más allá de lo normal cuando Él me daba esta palabra. Y yo comenzaba a meditar y meditar, decía: ¿cuál es el estilo de vida que el hombre debe de llevar delante de Dios? ¿Cuál es, hermanos, qué es lo que el hombre tiene que hacer para que Dios, hermanos, se mueva a favor de él? Para que Dios obre, hermanos, en sanidades, para que Dios obre, hermanos, en milagros, para que el Señor rompa, hermanos, maldiciones que en el ambiente espiritual se están moviendo, hermanos, en contra de nosotros, en contra de aquellos que buscan agradar a Dios, en contra de aquellos, hermanos, que quieren llenarse de Dios, aquellos que quieren caminar, amados hermanos, en integridad. Amados hermanos, las tinieblas se han levantado contra ellos. Pero Isaías, hermanos, comienza a declarar la palabra de Dios con juicios severos. Y en Isaías 59, del versículo 1 al 3, dice la Escritura: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. Isaías, hermanos, dice: la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Hasta el día de hoy la mano de Dios está para sostener a los débiles. Hasta el día de hoy la mano de Jehová está para salvar, hermanos, a aquellos que se acercan a Él. El Señor está para escuchar la oración del justo, del débil, del pequeño, hermanos. Pero hay cosas, hermanos, que están haciendo que Dios deje de escuchar. Hay cosas que están haciendo que Dios, hermanos, se separe de nosotros. Porque, hermanos, estamos viviendo una vida de mentira, una vida de religiosidad, una vida, hermanos, de engaño, de falsedades. Queremos, hermanos, engañar al hombre, pero a Dios no podemos engañarlo. A Dios no podemos ocultarlo. Él escudriña los pensamientos, Él escudriña el corazón, Él conoce la intención que hay, hermanos, en cada uno de nosotros. No se moleste conmigo, porque esto es palabra de Dios, de su nombre. Hermanos,
hecho que Dios tape sus oídos para no escuchar. Por eso a veces lloramos, a veces sufrimos, a veces sentimos que Dios no nos escucha, a veces sentimos, hermanos, que no avanzamos, pero hermanos, es que no nos estamos dando cuenta que estamos siendo falsos delante de Dios. No nos estamos dando cuenta, hermanos, que no estamos viviendo la vida que agrada a Dios, hermanos, hablar la verdad, ser sincero, no señalar al prójimo, hermanos, amarnos unos a otros, vivir en comunión, vivir en armonía, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, como lo dice el Salmo. Hermano, es algo que nosotros tenemos que entender. Pero estas cosas, hermanos, nos alejan. Y es lo que pasaba en Isaías. Isaías profetizaba esta palabra del pueblo, que Dios, hermanos, aún estaba dispuesto a ayudar, como hasta el día de hoy. El Señor está dispuesto a ayudarte si hoy te arrepientes, si hoy te apartas, si hoy te dejas de hablar la mentira, si hoy dejas de hablar del mundo. El Señor está a tu favor y a su nombre. A Dios sea la gloria. Y hermanos, en el tiempo de Habacuc, hermanos, ahí en el capítulo 1, versículos 12 y 13, donde el profeta Habacuc reflexionó sobre la santidad de Dios y su incapacidad para tolerar, hermanos, el pecado, cuestionando, hermanos, cómo Dios usa juicios severos para castigar la maldad en el hombre. Y decía, amados hermanos, el profeta Habacuc, donde decía: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio? Y en otras palabras, hermanos, Habacuc decía: Dios mío, tú eres santo. Dios mío, tú eres santo. Tú no soportas la maldad ni aceptas el pecado, hermanos. Y es, hermanos, ahí donde Dios no se agradará, hermanos, del hombre que, hermanos, hace la maldad, ni de aquel que se deleita en el pecado, ni de aquel, hermanos, que trata de corromper, hermanos, lo que Dios ya ha determinado para su pueblo. Dios no se va a agradar de aquel hombre, hermanos, que quiera apartar a uno del redil de la iglesia, porque, hermanos, caerán juicios severos sobre él, porque Dios, hermano, es santo y es celoso para con su pueblo, y él conoce hasta el más pequeño cabello de uno. A Dios sea la gloria. Dios conoce, hermanos, quién es su pueblo. Él conoce a todos nosotros y a su nombre. Proverbios, amados hermanos, 6, 16 a 19 me enseña algo: que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma, dice la Escritura. Y la Escritura dice que los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra, hermanos, discordia. 6 cosas que nos enseñan, hermanos, que Dios no le agrada, hermanos. Y ahí vamos entendiendo cuál es, hermano, el estilo de vida que el Dios, hermanos, le agrada del hombre. O cuál es el estilo de vida que el hombre debe de llevar delante de Dios. Y el Señor me hacía meditar, hermano, en esta palabra continuamente y continuamente. Y me hacía reflexionar y meditar, hermanos. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que el hombre cree, hermano, que va acorde, va alineado, pero, hermano, su corazón va torcido, sus pensamientos van torcidos. En el camino puede ver él que va en senda derecha, pero su corazón está lleno de amargura, su corazón está lleno de odio, su corazón, hermano, se está y, hermanos, en otras palabras, yo lo escribí, hermanos, en el lenguaje de la nueva versión, la TLA, donde, hermanos, la palabra ahí en Proverbio dice, en la versión TLA,
Hay 6 clases de gente que Dios no soporta, dice la PLA, hermano. Yo quiero compartirla con usted para que la palabra lo inquiete, para que la palabra lo transforme, porque la palabra de Dios, hermanos, si a nosotros nos incomoda, si a nosotros nos mueve, es algo bueno, porque, hermanos, nos va a llevar a componernos, a alinearnos, a que sean transformados nuestros corazones. Y dice, hermano, en la versión PLA de Proverbios, clases de gente que Dios no puede soportar, dice la Escritura. Dios no soporta a la gente orgullosa, Dios no soporta a la gente violenta, la gente mentirosa, Dios no soporta a la gente que habla maldad, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente a juicio contra su hermano, aquella gente que provoca pleitos entre hermanos. Dios no lo soporta, hermanos. Dios, hermanos, es desde el principio, hermanos, santo. Él es limpio, es poderoso. Y Dios, hermanos, no se agradará de la gente, hermano, que se deleite en estas cosas. De la gente violenta, hermano, que no le gusta que lo corrijan. Que no le gusta, hermano, que le pongan la palabra. De la gente mentirosa, hermano, que se deleite, hermano, de la gente, hermano, ansiosa por hacer el mal, aquel que está desesperado, hermano, por corromper sus pasos, aquel que está desesperado por dañar el corazón de aquella persona, o por destruir, hermano, la familia, el hogar, destruir el ministerio. Dios, hermanos, no lo soportará. Dios no soporta, hermano, la gente que le gusta causar discordia en la familia, que le gusta pelear, que le gusta discutir. Dios, hermano, no soporta, porque Dios es santo, Dios es agradable, Dios, hermano, es sublime, Dios, hermanos, es eterno, y a su nombre. El principio es santo y limpio. Amén. Hay tanta devoción, hermanos, en el mundo. Hay tanta devoción para la carne. Hay tanto deleite para nuestras vidas, hermanos. Pero la devoción de la santidad se ha perdido. La devoción de la santidad se ha perdido. Hoy, hermanos, no queremos vivir la palabra de Dios. Solo queremos escucharla. Solo queremos cantar. Solo queremos brincar. Pero no queremos, hermanos, que Dios hable a nuestra vida. Hermanos, la materia, hermanos, ha llenado nuestros corazones. Personas que solo se deleitan, hermano, en el trabajo. Personas que solo se deleitan en las cosas de afuera. Y han perdido, hermano, el tiempo para venir a la iglesia. Han perdido el tiempo para adorar el nombre de Dios. Y han dejado, hermano, la santidad, que es lo que a Dios le agrada. Es el estilo de vida. La palabra le dice que somos rociados por la sangre de Cristo. Santificados, amados hermanos. Nación santa, pura, agradable. En nosotros. La humanidad, amados hermanos, ahora solo quiere mensajes de victoria, mensajes, hermanos, de sanidades, mensajes, hermanos, de amor, mensajes, hermanos, de perdón, de que Dios perdona tus pecados, sí los perdona y los tira a las profundidades del mar y no se acuerda de ellos. Pero desde que tú eres perdonado, Pablo dice aquí, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Antes, hermanos, yo era un drogadicto. Antes, hermano, yo era una persona despreciable. Antes, hermano, yo era un desgraciado. Pero el Señor, hermano, en su misericordia me alcanzó, me levantó, me restauró. Y ahora visto para el Señor, camino para el Señor. El estilo de vida. A Dios sea la gloria. Amén. No se moleste conmigo, hermano, yo voy rápido. Para que así vaya a disfrutar el politofito. Dios, hermano, en su misericordia, ha mandado a su Hijo Jesucristo.
Porque, hermano, por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, y el pecado nos había alejado del Padre, el pecado nos había alejado del Espíritu Santo, hermanos. Pero ahora, por medio de Cristo, somos lavados, purificados, transformados, y ahora tenemos al Espíritu. Hay liberaciones, pero hay que entender, hermano, que hay que tener una vida santa, una vida que agrade a Dios, una vida, hermano, consagrada, que haga diferencia en las cosas de afuera de su nombre. Segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 3, 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? De Cristo. Dios, hermano, conoce a los que son suyos, a los que son puros ante Él. Él conoce, hermano, a los que deciden, amados, vivir para Él, a los que se deleitan en su presencia, a los que le adoran en el Espíritu y en verdad. Dios conoce quiénes son sus hijos, hermanos. Él secará las lágrimas de aquellos que lloran en su presencia. Él secará las lágrimas de aquellos que se derraman delante de Él. El Señor, hermano, vendará las heridas de los que son suyos, de los que soportan, hermano, el dolor por el señalamiento, por la crítica. El Señor, amado, va a vendar en aquel día, hermano, a sus hijos, a los santos, a los redimidos, a los que aceptaron, hermano, darle la espalda al mundo, a los que aceptaron, hermano, rechazar las cosas que no son de Dios. El Señor los conoce, el Señor los ha hecho suyos, y Él, hermano, va a vendar sus heridas y a su nombre. Gloria. Él va a secar las lágrimas, va a secar tus lágrimas. El Señor te va a ayudar, va a vendar tus heridas. No importa que te digan el santo, el loco. No importa que te desprecien, que te den la espalda. Deja, hermano, que te golpeen. Ponle la mejilla. Deja, hermano, que te critiquen. Deja que hablen, que te quieran pisotear. Tú eres santo. Tú eres agradable ante Dios. Y el Señor, hermano, te va a vendar las heridas. Pero hay algo que dice Timoteo, el apóstol Pablo. Pero el que dice ser de Dios, el que dice ser cristiano, apártese de la maldad. El que dice ser de Dios, deje a un lado el pecado. Deje a un lado, hermano, la mentira. Ya no viva de apariencia, santifíquese. Que estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos finales. Tiempos muy importantes, hermano, donde no hay religión, hermano, que te salve. No hay religión, no hay predicador, no hay evangelista, no hay nada, hermano, que te pueda salvar. Solo Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El que pronuncia, hermano, su nombre, santifíquese. Porque Dios, hermano, es un Dios que no mora en vasos sucios. Dios es un Dios, hermano, que no mora en vasos contaminados. Hermano, el que pronuncia el nombre de Dios debe limpiarse, debe santificarse. El que alaba al Señor, el que levanta sus manos, los adoradores que decimos ser adoradores, los predicadores que decimos ser predicadores, los servidores que decimos que servimos, debemos santificarnos, porque Dios no mora en vasos sucios. Dios es un Dios santo, un Dios sublime. Él es el alto, Él es el grande, como lo dice Isaías. Isaías decía: entendió, hermano, que Dios es un Dios santo. La Biblia dice que Él es amor, pero también fuego consumidor. Amén. Y a su nombre. Gloria. Usted me dice aquí abajo. A su nombre. Gloria. Yo sé que tiene ganas de salir corriendo, hermano. A Dios sea la gloria, hermano. Hermanos, cuando el Señor me daba esta palabra, a mí me incomodaba, a mí me golpeaba, porque
Porque, hermanos, el Señor exige cosas a nosotros. El Señor exige santidad. El Señor exige obediencia. El Señor exige, hermanos, que nos consagremos. Porque, hermanos, esta palabra vino primero para mi vida. Esta palabra vino primero a mi corazón, a mis pensamientos. Y el Señor me hacía reflexionar en su santidad. Me hacía reflexionar en las cosas que a Él no le agradan. Y me hacía entender, hermanos, cuál es el estilo de vida que yo debo tomar. ¿Cuál es, hermano, la posición en este mundo que yo debo tomar delante de Dios? Para que Dios obre a favor de mi vida, para que Dios, hermano, me use, sea útil, porque Él me ha dicho que Él no mora en vaso sucio. Y si yo quiero que Dios obre y more en mi vida, tengo que limpiar mi vaso, tengo que santificarme, tengo que limpiarme. Y es algo que el pueblo tiene que entender. Hermano, si tú quieres que Dios obre a tu favor, tienes que limpiarte, tienes que santificarte, tienes que dejar a un lado la maldad, el orgullo, hermano, que te está deteniendo. Hermanos, la rebeldía, la ignorancia de ignorar, hermanos, la palabra que se predica en este lugar. Nosotros, hermanos, somos bienaventurados que tenemos varones en este lugar que, hermanos, no predican un mensaje contaminado, no predican un mensaje, hermanos, tachado de maldad, sino que hablamos la verdad que Dios nos exige a nosotros como predicadores. Y a su nombre. Ya casi me acerco al final, hermano. Primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. El que hemos empezado, hermano, es un llamado a vivir vidas santas, vidas apartadas del pecado. Y, hermanos, a tener, hermanos, una vida agradable a Dios, reflejando su propia santidad, reflejando su propia vida, reflejando su propio estilo. Hermanos, a nosotros como que se nos ha olvidado algo, que desde el principio el Señor creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza, y, hermanos, puso de su espíritu y aliento sobre él. Cosa que, hermano, el hombre es santo, el hombre es limpio, la generación tiene que ser limpia, pero, hermanos, el pecado está contaminando al hombre. Y por eso, hermanos, hay muchas cosas que nos golpean, nos duelen y decimos, ¿por qué estoy pasando tal situación? ¿Por qué, hermanos? Porque aún no hemos entendido que, hermanos, hay que darle un stop a las cosas que no vienen de Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria. Inquietes, hermano, que así me inquietó el Señor a mí. Y me agarraron en ese cuarto. Y poco decirle, que Él es el Rey, hermano. Amén, gloria a Dios. Y dice el versículo 15, hermano, de 1 de Pedro, sino como aquel que os llamó, el que te ha llamado a ti, el que me ha llamado a mí, el que te vio en tu peor situación, el que te vio cuando todos te despreciaron, el que te vio cuando estabas hundido en el alcohol, en la droga, cuando todos te aborrecían, cuando te decían que eras un don nadie, que no lo ibas a intentar, que no ibas a progresar, que lo ibas a perder todo, que no ibas a volver a encontrar a tu familia, a tus hijos, tu hogar, tu trabajo. El mismo Dios, hermano, el mismo que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como yo hablo, cómo yo me visto, cómo yo camino, cómo yo me expreso en mi hogar, cómo yo me expreso en mi trabajo, cómo yo camino, hermanos, alrededor de un mundo contaminado, en medio de un mundo que solo habla mentira. Ahí, hermanos, nuestro estilo de vida. Hermanos, Dios quien nos llamó es santo y, hermanos, también espera que sus hijos lo sean en todo momento. Hermanos, la santidad de Dios no se limita para la iglesia, sino que, hermanos, esa santidad de Dios transforma todas las acciones, transforma el trabajo, transforma las relaciones.
Hermanos, la santidad de Dios transforma los pensamientos y decisiones del corazón y se distinguen, hermanos, del mundo. Como se le dijo, yo antes eras, hermano, un pecador, yo antes era, hermanos, un drogadicto, pero ahora no significa, hermanos, que voy a vivir en ese mismo deleite. Ahora no significa que voy, hermanos, a volver, hermanos, a complacer, hermanos, el estilo de vida que antes llevaba. Hermanos, un hijo de Dios, una hija de Dios, no puede, hermanos, revolcarse con el mundo. Un hijo de Dios, una hija de Dios, no puede amar los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No, hermanos, no se puede, hermanos. El cristiano tiene que mostrar diferencia. El cristiano, hermano, tiene que ser diferente, tiene que ser agradable. Yo te voy a decir algo en esta tarde, en esta noche. Si vas a ser un hijo de Dios, defínete, hermano. Si vas a ser una hija de Dios, defínete, hermana. Camina con santidad, camina en verdad, que se vea la presencia de Dios en tu vida. Defínete, hermano. Los hijos de Dios, hermanos, somos luz en medio de las tinieblas. No podemos vivir en los mismos deleites, hermanos, con la misma ropa vieja. Ahora, hermanos, nuestras vestiduras son blancas. Y yo te digo algo, si están manchadas de pecado, Dios profetizó a través de Isaías que si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, serán como la blanca lana. Es decir, estoy dispuesto a limpiarte para que vuelvas a caminar. Gloria como a Dios. quieres. Aleluya. Y termino, hermanos. Sé que tiene ganas de salir corriendo. Quiero terminar, hermanos, con el versículo 17. Donde dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de nuestra vida, en nuestros días, en nuestras noches, en nuestras tardes. Dios, hermanos, es un juez que no tiene, hermanos, favoritos y que, hermanos, castigará o premiará según lo que hagamos en este mundo, según lo que hagamos en esta vida. Si tú, hermano, dices que Dios es tu Padre, debes honrarlo en este mundo todos los días de tu vida. Debes honrarlo, debes obedecerlo, porque, hermanos, esta es la vida que agrada a Dios, que sus hijos se guarden, porque, hermanos, Él es quien perdona nuestros pecados y tenemos que vivir para Él. Póngase de pie, hermano.